días. Buen día, Doc. Buen día. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que va a ser la regulación del calcio dentro del cuerpo gracias a la hormona paratiroidea y a la calcitonina. Ya vamos a ver cómo se regula el calcio y el fosfato en nuestro cuerpo. Vamos a reconocer nosotros las formas de regulación del calcio y el fósforo en el líquido extracelular y en el plasma. Vamos a ver cómo el hueso pues funciona como un almacenamiento de lo que va a ser el calcio, que es capaz de liberar este calcio en situaciones donde reduce la concentración de calcio sérico. Vamos a ver las funciones de la vitamina D. Vamos a ver cómo funciona la paratormona. Vamos a ver qué efecto produce la calcitonina, que es pues digamos que tiene los efectos contrarios a la hormona paratiroidea. Bien, se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc, Ya. se está compartiendo. Ya, entonces vamos a ver nosotros que un elemento importante dentro de nuestro cuerpo es el calcio, ¿no? Ya hemos visto nosotros que interviene en diferentes procesos. La concentración del calcio en el líquido extracelular, en el plasma, es nada más de 9.4 miligramos de cilitro, lo que equivale más o menos, dice, a 2.4 milimol por litro, ¿no? Entonces, no son concentraciones muy elevadas, pero realmente el calcio cumple muchas funciones. Está implicada en el proceso de contracción del músculo esquelético, del músculo cardíaco y el músculo liso, hemos visto, ¿no? Sin calcio, pues no se puede contraer ninguno de estos tipos de músculo. Está implicado en lo que va a ser la coagulación de la sangre. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto la cascada de coagulación por la vía intrínseca a la vía extrínseca, el calcio actuaba como un cofactor entonces para que se produzca esta cascada? Sin el calcio no podría haber pues la activación de los siguientes factores y pues no hubiera lo que va a ser el proceso de coagulación. De ahí que cuando hay una hipocalcemia hay trastornos entonces hemorrágicos por pues alteración en lo que va a ser la cascada de coagulación. Vamos a ver de qué manera afecta lo que va a ser la concentración de calcio en la transmisión de impulsos, incluso a pesar de que el sodio sea el causante de la despolarización de las fibras nerviosas. Vamos a ver cómo las concentraciones de calcio extracelular afectan a lo que va a ser la conductancia del sodio, ¿sí? Y también está inmiscuida en la secreción de sustancias. ¿Se acuerdan que cuando una célula secretora se despolariza, se abren los canales de calcio y este calcio es suficiente como para estimular la fusión de las vesículas secretoras con la membrana celular, ¿no? Y de ese modo ayuda pues a que se liberen las sustancias almacenadas. En cuanto a la distribución del calcio, fíjense que cuando hablamos nosotros del calcio extracelular es solamente el 0,1% de todo el calcio del cuerpo. Nada más el 0,1% está fuera de la célula. El 1% está dentro de las células y el 99% está almacenado dentro de los huesos, ¿sí? Entonces, pues tenemos nosotros que la masa ósea es en realidad el reservorio de calcio, ¿no? El almacenamiento de calcio. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Ya lo sabíamos, eso es como una introducción, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el calcio? ¿En qué procesos interviene el calcio? Luciana. Doc, en la contracción muscular.
Ya en la contracción de músculo esquelético, cardíaco y liso. De ahí que las alteraciones en la concentración del calcio pues pueden traer trastornos en la contracción muscular. Hemos dicho en los procesos de coagulación de la sangre, en los procesos de transmisión de impulsos, en el proceso de despolarización, ¿no? Y para la secreción de sustancias. Fíjense que este calcio extracelular es tan poquitito, 9,4 miligramos de cilitro, que corresponden a más o menos el 0,1% de todo el calcio del cuerpo. Variaciones pequeñas, nada más con que el calcio suba a 12, 13, ya produce trastornos. Basta con que el calcio baje por debajo de 7 y ya produce trastornos. Entonces, su valor normal en el líquido extracelular, en el plasma, es más o menos de 9,4 miligramos de cilitro. Del plasma, pues se encuentra bajo diferentes formas, ¿no? Entonces tenemos el calcio ionizado, que corresponde al 50% y es el calcio libre que está circulando en el plasma. 50%. El calcio que está unido a proteínas corresponde al 41%. Pero este calcio no es funcional. ¿Por qué? Porque como está unido a proteínas, y hemos visto nosotros que los elementos que están unidos a proteínas, pues no pueden atravesar lo que va a ser el endotelio vascular y no pueden pasar hacia los tejidos. Por lo tanto, estos funcionan más como un almacenamiento dentro de lo que va a ser el plasma, ¿sí? El calcio unido a proteínas, pues la ventaja que tiene es que no se va a filtrar y no se va a eliminar por la orina, pero la desventaja es que es un calcio que no está disponible para su uso de manera inmediata, porque como está unido a proteínas, no puede atravesar lo que va a ser las membranas y utilizarse entonces en los diferentes procesos que hemos visto, por ejemplo, de contracción muscular, de transmisión de impulsos, de coagulación sanguínea, de secreción de sustancias. ¿Sí? Este no puede utilizarse. El que sí puede utilizarse con facilidad es este calcio ionizado que está libre. ¿Sí? Y hay otro calcio que está formado complejos con lo que va a ser el fosfato, ¿sí? Que más o menos corresponde a un 9%. Este calcio, si bien no está libre, pero también se puede utilizar de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, los calcios útiles son el calcio ionizado y el calcio unido a aniones. Esas dos formas son pues de utilización rápida del calcio para los diferentes procesos. El calcio unido a proteínas pues no es muy útil porque primero tiene que liberarse de las proteínas para poder atravesar lo que va a ser las membranas y llegar hasta el sitio donde se requiere. ¿Sí? Así como hemos visto nosotros que el calcio cumple varias funciones, también tenemos otro elemento que está regulado en sus concentraciones junto con el calcio y es el fosfato inorgánico de los líquidos extracelulares. Este fosfato inorgánico también se encuentra en gran cantidad dentro de lo que va a ser el depósito de hueso. El 85% dice que se encuentra almacenada pues dentro de las estructuras óseas. El 14 al 15% dice que es intracelular, ¿sí? Y una pequeña parte, nada más, el 1% va a ser extracelular. Entonces, si nosotros analizamos este fosfato, entonces vamos a tener nosotros que dentro de la célula está más o menos el 14 al 15%. El 1% está fuera de la célula. Y en las estructuras óseas está el 85%. En relación al calcio, ¿cómo era la distribución? ¿Cuánto estaba dentro de las células? El 1%, 0,1% fuera de las células y en los huesos el 99%. Esto en relación al calcio.
¿Hasta aquí se está entendiendo sobre la distribución de estos dos elementos? Alejandro, Benjamín. Bueno, creo que están en modo parciales. Ya, entonces estamos viendo estos dos elementos. Sí, la concentración de calcio y la concentración del fosfato. Fíjense que dentro de las células hay concentraciones muy pequeñitas. Calcio 0,1%, los fosfatos de 14 al 15%. De la célula calcio 0,1%, fosfato 1%. Pero a nivel óseo, 99% del calcio está en los huesos. 85% de todo el fosfato está en los huesos. Entonces, los huesos son las reservas de estos elementos. Muy poca cantidad está fuera de la célula y muy poca cantidad está dentro de la célula. La mayor cantidad está entonces en los huesos. ¿Y para qué me sirve este fosfato? ¿Qué función cumple este fosfato? Dice que va a actuar como un buffer, como un amortiguador de lo que va a ser el equilibrio ácido-base. Si ustedes recuerdan cuando habíamos visto la parte de nefrología, habíamos visto nosotros de que pues en la orina se podía combinar lo que va a ser el fosfato de hidrógeno con un hidrógeno más para formarse un fosfato dihidrógeno y eliminar así de esta manera un hidrogenión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta lo que va a ser, cuando reduce lo que va a ser el pH, este fosfato es capaz de agarrar un hidrogenión y convertirse en un dihidroxifosfato. Y así, de esta manera, en orina poder eliminar un hidrogenio. En cambio, cuando el pH sube, este dihidroxifosfato es capaz de liberar un hidrogenio. Entonces, funciona de la misma manera que el bicarbonato a nivel renal. Es capaz de, pues, agarrarse los hidrogeniones en caso de una acidosis para actuar como, pues, un amortiguador del equilibrio ácido-base. Cumple entonces esa función importante de actuar como un buffer regulador entonces de lo que va a ser el pH. Cuando hablamos de la absorción y la excreción de calcio y fosfato, dice que diariamente nosotros más o menos tenemos una ingesta de unos 1000 miligramos de calcio al día, lo que corresponde a más o menos tomar 1 litro de leche. No sé si todos en realidad tomamos realmente 1 litro de leche al día, ¿sí? Pero van a fijarse ustedes que la reabsorción de calcio es pues muy pequeña en relación a toda la ingestión. Dice que de toda la ingestión de calcio, de los 1000 miligramos al día que nosotros consumimos, se produce una absorción de 350 miligramos a nivel de lo que va a ser el tracto intestinal. Pero hay que considerar que en el tracto intestinal también se produce una secreción diaria de 250 miligramos entonces al día. ¿Qué quiere decir? Nosotros ingerimos 1000 miligramos de calcio al día, de los cuales solamente absorbemos 350. ¿Sí? De estos 350 que nosotros hemos absorbido, hay que descontar la cantidad que se ha secretado durante el proceso entonces de digestión. Entonces, menos esa secreción de 250, ¿cuánto en realidad es que realmente se ha logrado absorber? ¿Cuánto realmente ha venido a sumarse como ganancia? Absorbo 350, secreto 250, ¿cuánto realmente entonces llega a reabsorberse? 100, Doc. Nada más 100 miligramos al día. Sí, entonces fíjense que la absorción entonces de calcio es muy deficiente a nivel de lo que va a ser el tracto intestinal. De todo el calcio que se va a filtrar,
por los riñones, porque este calcio está circulando entonces en el plasma, de todo el calcio libre que se va a filtrar en los riñones, dice que de todos modos no se reabsorbe el 100%, ¿sí? Se va a reabsorber más o menos un 90% y se va a dejar ir más o menos unos 100 miligramos día. Entonces, de todo el calcio que nosotros consumimos, básicamente se llega a eliminar el 90%. A nivel de lo que van a ser las heces, entonces, 900 miligramos día se han eliminado. Solo se han llegado a reabsorber 100 miligramos al día. A nivel del líquido extracelular, nosotros mantenemos unas concentraciones de más o menos 1.300 miligramos. De estos 1.300 miligramos que pasan a través del torrente sanguíneo hacia los riñones, se filtran más o menos 9.980 miligramos al día y se reabsorben 9.880 miligramos al día, perdiéndose en la orina 100 miligramos entonces de calcio. Por lo tanto, entonces, esta regulación hace que el calcio se mantenga en esos niveles bajos dentro del torrente sanguíneo y que, pues, como decimos, su absorción es muy deficiente. Además, su eliminación en orina también va a ser constante. Si este líquido extracelular tiene una reducción del calcio importante, ¿de dónde va a provenir el calcio que se requiere para mantener los niveles normales? Va a provenir principalmente del hueso. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros el depósito de calcio en los huesos, cuya reabsorción nos permite más o menos obtener unos 500 miligramos al día de lo que va a ser entonces el calcio de depósito. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Se ha entendido o no? Sí, Doc. Ya. Entonces va a ser justamente a este nivel que va a actuar lo que va a ser la hormona paratiroidea o la paratormona. Sí, esta hormona paratiroidea o la paratormona va a estimular la mayor absorción de calcio a nivel intestinal y va a estimular la mayor reabsorción de calcio a nivel renal cuando los niveles de calcio sérico estén disminuidos. ¿Sí? Pero básicamente entonces cuando nosotros hablamos de este pues del metabolismo o de la regulación de la absorción y la excreción de calcio se han fijado de 1.000 miligramos al día que consumimos, básicamente 100 miligramos se reabsorben y pasan al torrente sanguíneo. De todo el calcio que está circulando en sangre, entonces se produce un filtrado y la reabsorción de solamente el 90% y se deja entonces más o menos 100 miligramos para la excreción entonces vía urinaria. Entonces, en relación al metabolismo de calcio, básicamente, pues el aumento o la reducción depende de los depósitos de calcio en los huesos, ¿no? De que se active la actividad de los osteoclastos o de los osteoblastos para sacar calcio del hueso o depositar calcio en el hueso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conocer, estamos viendo los aspectos generales en relación a lo que va a ser, pues, lo que va a ser la regulación de lo que va a ser el calcio entonces en la sangre. El hueso dice pues que está compuesto principalmente por lo que va a ser una matriz ósea que corresponde más o menos al 30% de todo el peso del hueso, ¿no? Y está formado principalmente, dice, por fibras de colágeno y sustancia fundamental como va a ser el condroitin sulfato y el ácido hialurónico. Esta matriz tiene por objetivo pues brindar lo que va a ser la resistencia a la tensión del hueso. Entonces, el hueso sufre tensión por parte de lo que van a ser las fibras musculares y estas fibras de colágeno, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico que corresponden a la matriz entonces ósea, le da resistencia a la compresión, perdón, resistencia a la tensión para que no se vaya a romper entonces el hueso. Y el 70% de la composición del hueso está dada por las sales, por los cristales de hidroxiapatita.
Y estos cristales de hidroxiapatita le ofrecen gran resistencia a la compresión, ¿sí? Por ejemplo, si un hueso no tiene suficiente matriz, como fuera lo que va a ser el colágeno, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico, se rompiera como una ramita seca, ¿no? Entonces, pues no hubiera resistencia a lo que va a ser la tensión. Pero si nosotros no tuviéramos, lo que va a ser el depósito de calcio, nuestros huesos serían como esas ramitas, digamos, inmaduras y pues se podrían doblar los huesos, no tuvieran esa rigidez. De ahí que en los niños, si ustedes pues van a tener oportunidad de ver una radiografía, digamos, de una fractura de un hueso en un niño, pues tenemos las fracturas en tallo verde, debido a que no están totalmente osificadas, sino tienen el depósito de los cristales de hidroxiapatita en abundancia de estos niños, pues los huesitos se doblan como si fueran unas ramitas, ¿no? Entonces necesitamos estos dos elementos para dar resistencia a la tensión y para dar resistencia a la compresión. ¿Qué está pasando ahí? Si no quieren participar de la clase, pues pueden retirarse, no voy a llamar lista. Entonces tenemos lo que va a ser el intercambio del calcio entre los huesos y el líquido extracelular. Como hemos dicho nosotros, el calcio está funcionando entonces, o el hueso está funcionando como un reservorio de lo que va a ser el calcio eh, para cuando se vaya a necesitar del calcio a nivel plasmático, ¿no? Entonces, ese calcio tiene que mantenerse en esos niveles que hemos dicho de 9.4 miligramos de cilitro para cumplir con todas las funciones. Y cuando hablamos nosotros del hueso como un depósito de calcio, vamos a ver nosotros que el calcio que se va a depositar sobre los huesos, primero está bajo una forma no cristalizada, ¿no? Entonces, es un calcio que puede todavía liberarse fácilmente. Una vez que en el hueso se ha convertido en hidroxiapatita, ya es difícil que este calcio sea liberado del hueso, ¿no? Necesita la actividad de los osteoclastos que vayan a comer o a empezar a soltar sustancias entonces digestivas para degradar lo que va a ser entonces el hueso. Pero al principio el calcio que se deposita en el hueso es como un calcio entonces que no está todavía cristalizado y que todavía puede, digamos, liberarse de manera eh, libre o espontánea cuando los niveles de calcio plasmático disminuyen. Eso vamos a ver ahorita con la actividad de lo que va a ser la aparato hormonal. Entonces vamos a ver nosotros que tiene que haber en el hueso un equilibrio entre lo que va a ser la actividad de los osteoclastos y la actividad de los osteoblastos. ¿Recuerdan ustedes en histología cuando han llevado esto? ¿Qué función tiene los osteoblastos? ¿Qué actividad realizan dentro de lo que va a ser la estructura ósea? Los osteoblastos Los osteoblastos. se encargaban de añadir, o sea, hueso. Ya, lo primero que se produce en lo que va a ser la formación entonces del hueso está dada por lo que van a ser los osteoblastos. Esos osteoblastos son los que sintetizan lo que va a ser la matriz extracelular, lo que va a ser el colágeno, el sulfato de condroitín. Sí, todo eso entonces va siendo producido por los osteoblastos y de paso, pues los osteoblastos también quedan atrapados dentro de la matriz que están formando y llegan a formarse pues en células, en osteocitos, ¿no? Entonces van a formar o se van a encargar ellos de la síntesis del hueso. En cambio, los osteoclastos van a ser entonces células que son derivadas de los monocitos, cuya actividad es la de, pues, destruir lo que va a ser el hueso, ¿sí? Y todo el tiempo dice que se va produciendo este recambio en nuestros huesos. Hay una destrucción ósea por parte de los osteoclastos y pues un depósito de lo que va a ser hueso por parte de los osteoblastos. Todo el tiempo se va sucediendo eso. Claro que en mayor medida durante la infancia, durante la adolescencia, pero en la vida adulta también se va sucediendo esto. ¿Para qué? Para que el hueso todo el tiempo esté adaptándose a las fuerzas de tensión
que se le exige, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros aumentamos de peso, pues seguramente nuestras estructuras óseas también tienen que reforzarse, engrosarse, ¿no? Si nosotros pues aumentamos la masa muscular, vamos a someter a los huesos a mayor tensión en las áreas de inserción, por lo tanto el hueso tiene que desarrollarse. Entonces, el desarrollo del hueso depende básicamente de las fuerzas de tensión. Mientras mayor tensión haya sobre un hueso, este hueso estimula más lo que va a ser entonces su crecimiento. Mientras menos tensión, pues va a ser, pues va a tener menos grosor o menos espesor. De ahí la importancia que nosotros, digamos, hagamos actividad física para fortalecer lo que van a ser estos huesos, ¿no? Entonces, primero vamos a ir conociendo estos aspectos generales. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, sufre una fractura en la pierna, una fractura de tibia? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué es lo que se le hace? Se le va a enyesar. Se le va a poner un yesito, ¿no ve? Y entonces se pone este yeso y pues el paciente, digamos, al mes, pues se le pone en su yeso, se le pone un taquito y ya se le permite levantarse, digamos, ¿no? Entonces, cojeando y apoyándose en la pierna contraria, puede todavía realizar sus movimientos. Cuando le saquen el yeso, ¿qué va a pasar con la pierna que estaba enyesada? ¿Qué creen que vamos a ver? Exacto. Va a estar flaquita. Va a estar más delgada, ¿no? Uno, porque los músculos esqueléticos también no se han estado contrayendo y pues se ha perdido masa muscular. Pero así como nosotros notamos que ha habido pérdida de masa muscular, también podemos notar nosotros de que incluso ha disminuido lo que va a ser pues el grosor de los huesos entonces de la pierna enyesada, porque como no ha estado sometida a tensión este hueso, pues este hueso tarda en remodelar, tarda en lo que va a ser el depósito de calcio, tarda en su formación. En cambio, la pierna contralateral que ha estado haciendo todo el trabajo cuando pues, la otra pierna estaba enyesada, tiene mayor depósito de lo que va a ser calcio, va a ser un hueso entonces más engrosado y se puede ver también que los músculos están desarrollados. Entonces depende de la actividad que se realice para el depósito entonces de calcio en los huesos, ¿sí? No, de ahí que pues cuando nosotros vemos, digamos, una fractura actualmente, lo que se hace es, antes se le ponía, como ustedes dicen, el yeso y el paciente pues era enviado a hacer reposo hasta que se consolide el hueso, se forme un callo óseo, ¿no? Entonces estaba como 3 meses en reposo, etcétera. Pero ahora, ¿qué es lo que se hace? Se le pone una placa con tornillos o se le pone un clavo endomedular, ¿no? Y entonces, o fijadores externos en el caso de ser necesario, y pues se le manda a que empiece a caminar, a hacer fisioterapia más o menos al mes de lo que se ha operado, ¿no? Porque esta carga que le pongamos al hueso va a estimular entonces lo que va a ser la actividad de los osteoblastos y el depósito de calcio también en el hueso. Entonces, mientras más rápido se incorpore el paciente a su vida cotidiana, pues más rápido va a sanar lo que va a ser la fractura, ¿no? Entonces, mientras está en reposo, va a tener pues menos actividad de lo que van a hacer los osteoblastos. Y de ahí que cuando nosotros consumimos el calcio, ¿en qué momento del día deberíamos administrar el calcio a nuestros pacientes o los suplementos de calcio? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? En la mañana, ¿no? En la mañana, siempre en la mañana el calcio, ¿no? Y si es posible en ayunas para que no se vaya a juntar con las proteínas pues de los alimentos y no se vaya a eliminar, porque fíjense que hemos visto que el calcio tiene afinidad por las proteínas. Por lo tanto, lo damos en ayunas
para que así se pueda absorber la mayor cantidad posible a nivel de lo que va a ser el tracto intestinal y también porque la actividad que vaya a realizar la persona en el día estimule lo que va a ser la actividad de los osteoblastos y también favorezca lo que va a ser el depósito de calcio entonces en la matriz ósea. ¿Sí? Porque si nosotros le damos en la noche, pues en la noche no hay actividad física, el hueso no está sometido a tensión, por lo tanto no hay esa neoformación del hueso durante la noche, ¿sí? Porque no hay esa actividad. Aquí hemos visto algunos aspectos generales. Hemos visto entonces, cuánta concentración tenemos nosotros de calcio a nivel plasmático, cómo está distribuido ese calcio plasmático, que está bajo una forma ionizada, unida a aniones, y también bajo una forma unida a proteínas, ¿no? Que es una gran cantidad, casi la mitad del calcio del plasma se encuentra unido a proteínas, no de forma libre. Sí, y ese calcio estamos diciendo que nos sirve como más o menos como depósito reserva porque no puede cumplir las funciones que debería como un calcio libre. Hemos visto la actividad de lo que va a ser el fosfato en nuestro cuerpo, que este fosfato también se encuentra en mínimas cantidades dentro de lo que va a ser el plasma o el líquido extracelular. Fíjense que nada más un 1%. El resto está formando cristales junto con el calcio en el hueso. La forma libre que se encuentra del fosfato a nivel de lo que va a ser el plasma principalmente de actuar como un amortiguador del equilibrio ácido-base. Pero pues habíamos visto nosotros de que el calcio era importante para la contracción del músculo esquelético y el músculo cardíaco. Si nosotros no tenemos suficiente calcio a nivel sérico y a nivel del líquido extracelular, pues lo que se va a producir va a ser una debilidad del músculo esquelético, una debilidad del músculo cardíaco, una debilidad o parálisis de lo que va a ser el músculo liso. Pero vamos a ver que también el exceso de lo que va a ser el calcio va a afectar en la contracción esquelética, cardíaca y del músculo liso intestinal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando se produce el proceso de despolarización, tenemos aquí la célula. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de despolarización? ¿Qué compuertas se abren y qué elemento ingresa primero? El sodio. El sodio. Entonces, en condiciones normales, el sodio debería ingresar dentro de la célula para producir lo que va a ser la despolarización. Pero resulta que dice que cuando aumentan los niveles de calcio en el líquido extracelular, se reduce lo que va a ser la permeabilidad al sodio. Por lo tanto, no puede ingresar el sodio dentro de lo que va a ser la célula. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Un aumento de la excitabilidad de la célula o una reducción de lo que va a ser la excitabilidad de la célula. Reducción. Reducción de lo que va a ser la actividad entonces neuronal, reducción de lo que va a ser la actividad contráctil de los músculos. A pesar de que el calcio está elevado, nosotros tenemos una disminución a la permeabilidad, a la conductancia del sodio. Por lo tanto, vamos a tener nosotros una disminución de la transmisión de los impulsos nerviosos. Y cuando reduce lo que va a ser el calcio sérico, va a aumentar la conductancia al sodio. Entonces el sodio va a poder ingresar con mayor libertad. ¿Qué tendríamos en ese caso en relación con la transmisión de los impulsos nerviosos? ¿Un aumento, Doc? Vamos a tener un aumento de la excitabilidad entonces neuronal, un aumento de lo que va a ser la excitabilidad muscular, que incluso puede producir tetania. Una de las manifestaciones clínicas de lo que va a ser la disminución del calcio sérico y del calcio extracelular
es pues principalmente lo que va a ser los espasmos y las contracciones entonces musculares a manera de tetanización, ¿no? Una contracción muscular sostenida entonces por tiempo prolongado. O el espasmo carpopedio que vamos a ver nosotros al final de lo que va a ser el tema. Pero es importante entonces que veamos que este calcio entonces tiene que mantenerse dentro de estos valores, ¿no? Si nosotros aumentamos lo que va a ser el calcio sérico, vamos a tener entonces una debilidad en la contracción muscular esquelética. Vamos a tener nosotros una disminución, dice, del intervalo QT en el electrocardiograma, que quiere decir entonces que reduce la contracción del músculo ventricular. Vamos a tener nosotros parálisis o disminución de la motilidad del músculo liso, que se va a manifestar con lo que va a ser estreñimiento. Y al contrario, si es que pues se reduce lo que va a ser el calcio sérico, podemos tener nosotros tetanización. Se dan cuenta de que el calcio entonces es un factor importante para la regulación de lo que va a ser la transmisión de impulsos, para la regulación de lo que va a ser la contracción del músculo esquelético. ¿Sí? Necesitamos nosotros que estos niveles se mantengan dentro de valores normales. Como les digo, cuando reduce lo que va a ser el calcio sérico, por ejemplo, una de las manifestaciones clínicas es la tetanización. Cuando se ha hecho una cirugía de tiroides a un paciente y se ha quitado lo que van a ser las glándulas paratiroides también accidentalmente, pues se controla lo que va a ser la tetanización para ver si hay una reducción de lo que va a ser el calcio sérico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, Doc. No, doctora. Creo que no, doc, todo bien. Ya. Ahora sí, ya hemos visto todos los aspectos generales de lo que va a ser, o casi todos los aspectos generales del calcio, de lo que va a ser el fosfato y la importancia de estos elementos entonces dentro de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver lo que es la vitamina D. La vitamina D va a funcionar entonces como un regulador también de lo que van a ser los niveles de calcio, porque estimula lo que va a ser la absorción a nivel intestinal del calcio, favorece lo que va a ser la reabsorción de calcio a nivel de lo que van a ser los túbulos renales, y por lo tanto entonces aumenta lo que va a ser los niveles plasmáticos de calcio. ¿Sí? Al mismo tiempo también va a estimular lo que va a ser la actividad de los osteoclastos en caso de ser necesario para liberar calcio de los huesos. ¿Sí? Entonces, nosotros dice que tenemos lo que va a ser, pues, una forma inactiva de lo que va a ser la vitamina D, que es el colicalciferol, que es sintetizado en lo que va a ser la piel gracias a lo que va a ser, pues, los rayos ultravioletas. Utiliza como sustrato lo que va a ser el 7-deshidroxicolicalciferol que se encuentra en la piel, y la radiación ultravioleta lo convierte en colecalciferol. Este colecalciferol todavía no es una forma activa de la vitamina D. Necesita transformarse todavía en 25-hidroxicolicalciferol, y eso se va a producir a nivel hepático. Este 25-hidroxicolicalciferol tiene poca actividad entonces en relación a una forma de la vitamina D, que es el 1,25-hidroxicolicalciferol, que se produce entonces por lo que va a ser la hidroxilación a nivel de lo que va a ser el riñón. ¿Sí? Entonces, si nosotros pues repetimos o repasamos esto, entonces en la piel tenemos nosotros el precursor de la vitamina D, que es el 7-deshidroxicolicalciferol. Ese 7-deshidroxicolicalciferol se convierte en colecalciferol gracias a la radiación ultravioleta. Luego a nivel hepático se transforma en 25-hidroxicolicalciferol, y a nivel renal en 1,25-hidroxicolicalciferol. Esta transformación en el riñón depende de la actividad y del estímulo de las hormonas paratiroideas. Esta forma ya es la forma activa.
este 1,25 y dihidroxicolicarciferol va a actuar a nivel de lo que va a ser el epitelio intestinal, va a estimular lo que va a ser la reabsorción de calcio principalmente gracias a la producción de una proteína fijadora de calcio que va a ser la calvindina. Esta calvindina que se va a encontrar entonces dentro de lo que va a ser pues los enterocitos a nivel de lo que va a ser la membrana en la región apical, va a favorecer lo que va a ser el ingreso, la absorción de calcio desde el intestino. Entonces, nosotros veíamos que era muy poca la absorción entonces del calcio a nivel intestinal, pero gracias a la manifestación de esta calvindina, que es una proteína fijadora de calcio, puede llegar a absorberse mayor cantidad de calcio a nivel intestinal. Vamos a ver también de que pues no solamente va a estimular lo que va a ser la reabsorción de lo que va a ser el calcio a nivel intestinal, sino que va a aumentar lo que va a ser la reabsorción de calcio a nivel de lo que van a ser los túbulos proximales de las nefronas. ¿Sí? Y en caso de ser necesario, esta forma activa de la vitamina D, la 1,25 de hidroxicalciferol, va a estimular lo que va a ser la actividad de los osteoclastos para que los osteoclastos vayan destruyendo hueso y vayan liberando lo que va a ser el calcio hacia el plasma. ¿Sí? Además, vamos a ver qué otro efecto de la 1,25 de hidroxicolicarciferol va a ser reducir lo que va a ser la síntesis de paratormona por un efecto de retroalimentación positivo. ¿Hasta aquí entendemos? Luciana, ¿se entendió o no? Doc, Sí, doctora. la mayor, o sea, cuando hay mayor concentración de calcio, va a reducir a la hormona paratiroidea. Sí, porque es un efecto de retroalimentación negativo. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de que el colecalciferol se produce en lo que va a ser la piel, ¿no? Gracias a la radiación ultravioleta. Entonces, este colecalciferol no es todavía activo y tiene que pasar al hígado para convertirse en 25 hidroxicolecalciferol. Pero también de la dieta dice que viene lo que va a ser la vitamina D, que no está bajo la forma activa todavía. Entonces, esta vitamina D que proviene en la dieta también tiene que sufrir la activación entonces a nivel hepático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos concentraciones elevadas de lo que va a ser el hidroxicolicalciferol, por ejemplo, también ejerce un efecto de retroalimentación negativa, dice. Este también va a ir a hacer que no se convierta más colecalciferol en 25 hidroxicolicalciferol. Entonces, fíjense ustedes, tenemos nosotros el precursor. Este precursor se convierte en una forma intermedia a la forma activa, porque todavía esta no es la forma activa. Cuando aumenta lo que va a ser el nivel de esta forma intermedia, va a reducir lo que va a ser la activación de este colecalciferol. Pero si en cambio reduce esta forma, pues más colecalciferol va a ir a aumentar lo que va a ser la 25 hidroxicolicalciferol. Es una retroalimentación negativa. ¿Sí? Entonces se va concentrando, se va manteniendo dentro de los valores, digamos, normales. No hay vitamina D activa. Entonces la vitamina D inactiva rápidamente sufre los procesos entonces de activación. Hay mucha pues vitamina D activa, por lo tanto se van a inhibir los procesos de activación para mantener un nivel entonces equilibrado de vitamina D. Entonces, más o menos en el libro dice que pues si nosotros consumimos grandes cantidades de vitamina D, va a llegar a activarse. Solo se va a activar lo necesario para mantener la concentración sérica de calcio. Lo demás pues no va a llegar a activarse. Y del mismo modo que se está produciendo esta retroalimentación negativa en estos pasos,
sucede que pues la concentración de vitamina D también inactiva la paratormona. Fíjense que la paratormona pues iba a actuar sobre el riñón para producir entonces la activación de la vitamina D, ¿sí? Para producir lo que va a ser la hidroxilación. Si esta vitamina D está en concentraciones elevadas, va a ir a inhibir también por retroalimentación negativa la paratormona. En cambio, si baja la vitamina D, va a tener que aumentar la secreción de paratormona. Sí tenemos un efecto de retroalimentación negativa. ¿Para qué sirve eso? Porque si ustedes se fijan que la vitamina D está estimulando la reabsorción de calcio a nivel intestinal por acción de la formación de una proteína entonces que capta el calcio, que es la calvindina. Está estimulando la reabsorción de calcio en los túbulos renales, pero también estimula lo que va a ser la reabsorción ósea para liberar el calcio que necesita el plasma. Si tuviéramos nosotros un exceso de lo que va a ser la vitamina D, pues tuviéramos una destrucción ósea entonces importante. De ahí que ustedes van a ver en la posología de los fármacos, siempre al principio ustedes tienen que acostumbrarse a leer pues las posologías también de los medicamentos. Dice, ¿no? La administración de la vitamina D está ahí, la vitamina D, y en su posología dice asegurarse de que los niveles plasmáticos de calcio sérico sean normales para la utilización de la vitamina D. ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros utilizamos la vitamina D en un paciente cuyos niveles de calcio sérico sean bajos, puede producirse un desequilibrio mayor de lo que va a ser entonces el calcio sérico. Puede estimularse lo que va a ser la actividad de los osteoclastos y la liberación entonces de lo que va a ser el calcio sérico. No, perdón, de la liberación del calcio óseo hacia lo que va a ser el calcio sérico. O podemos tener nosotros un mayor depósito de lo que va a ser el calcio sobre lo que van a ser los huesos cuando los niveles entonces de vitamina D estén bajos. Tiene que mantenerse el nivel de vitamina D para equilibrarse esta función de reabsorción y de depósito de calcio en el hueso, ¿no? Entonces, la función de la hormona paratiroidea es la de principalmente liberar lo que va a ser el calcio de los huesos. Pero si nosotros le damos a nuestro paciente un exceso de vitamina D, y hay una reducción de lo que va a ser su calcio sérico en mi paciente, su calcio sanguíneo está disminuido, esta vitamina D va a ir a generar lo que va a ser una osteólisis y una liberación de lo que va a ser el calcio sérico. En cambio, si la concentración de calcio de mi paciente está normal, entonces, ¿qué es lo que va a favorecer esta vitamina D? Lo que va a hacer es inhibir a lo que va a ser la paratormona y facilitar lo que va a ser el depósito de calcio a nivel del hueso. Por eso es que es necesario que cuando nosotros tenemos un paciente, digamos, que tiene una fractura y es un paciente, digamos, ya de 65 años de edad, cuyo calcio ya no se va a absorber de manera normal, entonces le administramos lo que va a ser el calcio juntamente con la vitamina D. Pero tenemos que asegurarnos nosotros de que cuando está consumiendo la vitamina D tenga suficiente aporte de calcio para que se pueda absorber a nivel intestinal y para que se vaya a depositar en los huesos, porque si no vamos a tener el efecto pues contrario. ¿Se entiende esto o no? Sí, Doc, se entendió. ¿Seguro que se entendió en esto? Doctora, disculpe, ¿me lo podría volver a repetir, por favor?
Ya, les decía, esto es importante en relación a la vitamina D, porque todo lo que hemos hablado de principio se supone que ustedes ya lo sabían, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la vitamina D, estamos hablando de que esta vitamina pues se sintetiza directamente en el cuerpo y también puede ser tomado de la dieta, ¿no? Entonces, de todos modos, bajo las dos formas, todavía no tenemos una forma D activa. Sí, tiene que sufrir pasos entonces, metabolismo a nivel del hígado, a nivel renal para convertirse en la forma activa que es la 1,25 dihidroxicolicalciferol, porque dice que esta 1,25 dihidroxicolicalciferol tiene una actividad de 100 veces más que solo la 25 hidroxicolicalciferol. Por eso tiene que llegar a este paso. Pero los niveles de esta vitamina ejercen un sistema de retroalimentación negativa sobre las formas precursoras. Entonces, si tenemos altos niveles de vitamina D activa, se va a inhibir a lo que va a ser las formas entonces precursoras para que no haya un exceso, ¿sí? Por lo tanto, entonces dice que los niveles de 25 hidroxicolicalciferol determinan la activación del colecalciferol. Hay mucho 25 hidroxicolicalciferol, entonces el colecalciferol queda como reserva, no se activa. Reduce la 25 hidroxicolicalciferol y el colecalciferol rápidamente se va a activar. Hay un aumento de lo que va a ser la 1,25 dihidroxicolicalciferol y esto va a inhibir a lo que va a ser la paratormona. Por lo tanto, cuando hay una elevación de este, va a haber una reducción de lo que va a ser la paratormona por retroalimentación negativa, para que se mantengan los niveles entonces adecuados de esta vitamina D. Una vez que esta vitamina D está bajo esta forma activa, va a cumplir los efectos entonces de aumentar lo que va a ser el calcio sérico. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a aumentar el calcio sérico, la vitamina D? Que es básicamente el mensajero de la paratormona, porque es la paratormona la que favorece la activación de esta vitamina D. Sin la paratormona no hubiera este paso de hidroxilación en el riñón. Por lo tanto, no se convertiría en una forma activa y estuviera bajo esta forma que tiene un efecto 100 veces menos que esta forma activa. Entonces, sus efectos de elevación del calcio sérico se producen a través, uno, de que se absorbe mayor cantidad de calcio dentro de lo que va a ser el intestino. Gracias a que se produce una proteína que les he dicho que sirve entonces, una proteína que tiene alta afinidad por el calcio y que por lo tanto sirve entonces para transportar el calcio dentro de los enterocitos. ¿Qué proteína hemos dicho? Calvindina. La calvindina, ¿sí? Va a favorecer la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales porque dice que esta vitamina D básicamente lo que hace es aumentar la permeabilidad al calcio en las membranas celulares, ¿sí? Entonces, si esto no es suficiente, este calcio que se reabsorbe a nivel intestinal, la mayor reabsorción de calcio evitando que se pierdan los 100 miligramos día que se perdían a nivel renal, pues vamos a tener también una estimulación de lo que va a ser la reabsorción ósea. Va a estimular a los osteoclastos esta vitamina D para que se pueda liberar lo que va a ser el calcio, ¿sí? Además, acuérdense de que hace rato habíamos hablado nosotros de que cuando se sintetiza el hueso, primero hay un depósito de calcio en la superficie del hueso que es como un polvo nada más que está, por decirlo así, ¿no? Que está espolvoreado y que en algún momento, pues por la actividad entonces o el requerimiento de calcio sérico, este calcio se libera tranquilamente hacia el plasma, ¿no? Entonces es un calcio todavía de depósito que todavía no está fijo al hueso, no está bajo la forma entonces cristalizada, todavía no está bajo la forma de hidroxiapatita entonces consolidada con el hueso, entonces se libera este calcio. Eso por actividad entonces de lo que va a ser la vitamina D, que aumenta entonces la reabsorción ósea en caso de ser necesario. Y otro efecto hemos dicho que por retroalimentación negativa la vitamina D va a ir a inhibir lo que va a ser la secreción de la paratormona.
¿sí? Entonces, disminuye lo que va a ser la síntesis del aparato hormona y su liberación. Entonces, como efecto neto, nosotros tenemos aumento de las concentraciones plasmáticas de calcio, pero inhibición del aparato hormona. Ahora, lo que les decía era que cuando nosotros tenemos, digamos, una alteración, perdón, en lo que va a ser la concentración de la vitamina D, les decía, que necesitamos nosotros que el nivel de calcio sérico sea normal para que se cumplan ciertas funciones. Por ejemplo, les decía que cuando tenemos nosotros el calcio sérico de mi paciente disminuido y yo le doy vitamina D, ¿qué efecto voy a ocasionar en este paciente? Se va a liberar el calcio sérico. Tengo disminución del calcio sérico de los 9.4 miligramos, digamos que tengo 7.5 miligramos decilitro. Esta vitamina D es un regulador del calcio sérico. Por lo tanto, si yo le doy grandes concentraciones de vitamina D a mi paciente que tiene un calcio sérico bajo, lo que va a hacer es aumentar lo que va a ser la reabsorción a nivel intestinal, aumentar la reabsorción a nivel renal y va a aumentar lo que va a ser la actividad de los osteoclastos y liberación del hueso. Y si mi paciente estaba con osteoporosis y yo le estoy dando vitamina D para que se absorba para que se absorba mayor cantidad de calcio a nivel intestinal, porque mi paciente tiene osteoporosis, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será que le voy a mejorar con esta vitamina D sabiendo que su calcio sérico es bajo? Voy a empeorar la situación, voy a empeorar la actividad de resorción ósea porque este nivel sérico está bajo. ¿Qué es lo que tengo que darle? Vitamina D más calcio, para evitar entonces que se vaya a reabsorber mayor cantidad de hueso para liberar lo que va a ser calcio a la sangre para tratar de compensar esta hipocalcemia. ¿Me entienden hasta aquí? Si tiene un bajo nivel de calcio en la sangre, y hemos visto que el calcio es importante para diferentes funciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la vitamina D no le va a importar que el paciente tenga osteoporosis. Su prioridad de la vitamina D es mantener lo que va a ser el calcio sérico, mantener la concentración adecuada. Entonces, de todos modos, va a ir a producir resorción ósea para normalizar este calcio y elevarlo a 9.4 miligramos decilitro. ¿Sí? Esa acción va a tener ese efecto. ¿Se entiende hasta aquí? Snaker, ¿se entiende eso? Sí, doctora, muchas gracias. Ahora, cuando tenemos nosotros, entonces, un paciente que tiene un valor normal de calcio, entonces este valor normal de calcio circulando en sangre y el aumento de lo que va a ser la vitamina D, porque le estoy administrando vitamina D porque sufrió una fractura, porque tiene osteoporosis, etcétera. Si yo le aumento lo que va a ser la vitamina D, ¿qué efecto voy a producir? Su calcio sérico está normal. Entonces, este aumento de la vitamina D lo que va a ocasionar va a ser esto, una disminución de la síntesis de paratormona, porque la paratormona depende de la concentración de calcio. Entonces, si esta paratormona entonces es inhibida, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber resorción ósea y todo el calcio sérico
en exceso se va a ir a depositar dentro del hueso. En este caso, sí le va a servir a mi paciente esta vitamina D para pues aumentar el depósito de calcio óseo. Pero si tiene un déficit de calcio a nivel plasmático, pues la vitamina D lo que primero va a hacer es tratar de sacar el calcio para que los niveles séricos sean normales. Después, si es que ya el nivel sérico de calcio está normal, pues la vitamina D va a favorecer lo que va a ser el aumento de la reabsorción de calcio para que este calcio se deposite en el hueso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función principal de la vitamina D? ¿Cuál es la función de la vitamina D? ¿Cuál es la función de la vitamina D? Mantener los niveles de calcio sérico. Aumentar los niveles de calcio sérico cuando estos disminuyen a través de la absorción intestinal de calcio, la reabsorción de lo que va a ser el calcio a nivel renal, a nivel de lo que va a ser la reabsorción ósea. ¿Sí? ¿Y cómo se equilibra? Si es que ya hay una normalización del calcio sérico, va a reducirse lo que va a ser la síntesis de paratormona. Ya. Entonces tenemos las acciones de la vitamina D. Entonces, dice que la vitamina D actúa sobre receptores, entonces, que se encuentran en el núcleo celular. La vitamina D, por lo tanto, si sus receptores se encuentran en el núcleo celular, ¿qué tipo de hormona será proteica o esteroidea? Si sus receptores se encuentran en el núcleo celular. Va a ser una hormona esteroidea. Sí, su estructura entonces proviene también de lo que va a ser el colesterol. Una vez que se activan los receptores en el núcleo, dice que va a promover lo que va a ser la absorción intestinal de calcio a través de la formación de la proteína fijadora de calcio, que era la calvindina que les había dicho. También va a haber una formación de una ATPasa estimulada entonces por el calcio en el borde en cepillo de las células epiteliales. Se va a aumentar la permeabilidad entonces de la membrana celular al calcio. Eso va a favorecer lo que va a ser la absorción de calcio sérico, perdón, de calcio intestinal para aumentar lo que va a ser el calcio sérico. Y vamos a ver nosotros que hay una formación de lo que va a ser la fosfatasa alcalina en las células epiteliales, y esta fosfatasa alcalina lo que hace es favorecer lo que va a ser la fijación de calcio en los tejidos, que vamos a ver más adelante. Entonces, en ausencia de lo que va a ser la vitamina D, vamos a tener una reducción de lo que va a ser la absorción a nivel la reabsorción a nivel de lo que van a ser los túbulos renales, ¿sí? Esta calvindina que se producía a nivel de lo que van a ser entonces las células epiteliales intestinales, lo que va a generar es también que esta absorción de calcio se mantenga también en el tiempo. No importa que la vitamina D ya no esté funcionando, la calvindina que está sintetizada formando esta proteína fijadora de calcio todavía puede seguir actuando por un tiempo prolongado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de que empecemos con la hormona paratiroidea? Entonces, vamos a ver nosotros que la hormona paratiroidea entonces es una hormona que está producida en las glándulas paratiroides que se encuentran detrás de lo que va a ser la glándula tiroides. Si ustedes recuerdan en anatomía, son 4 entonces pequeñas glandulitas que tienen más o menos una forma de granos de arroz y que están pues en los polos superiores e inferiores de lo que va a ser la porción posterior de lo que va a ser la glándula tiroides. Esta hormona paratiroidea entonces va a ser pues una hormona proteica polipeptídica que se sintetiza, dice,
pues en el retículo endoplásmico rugoso y se almacena en forma de vesículas, entonces, dentro de las células, entonces, paratiroideas. Los efectos que cumple esta hormona pues se producen gracias a la activación de receptores que están asociados a segundos mensajeros dependientes del AMP cíclico. ¿Sí? La función de las hormonas paratiroideas, como hemos visto ya, una de sus funciones es la activación de la vitamina D. ¿Sí? Pero principalmente vamos a ver que esta hormona paratiroidea se encarga de lo que va a ser mantener los niveles de calcio sérico a través de lo que va a ser la reabsorción de calcio y de fosfato en el hueso. Entonces, tiene dos formas entonces de actuar. Uno que activa a los osteocitos para que estos osteocitos liberen el calcio que hemos dicho que está depositado sobre la superficie de los huesos, pero que todavía no está formando lo que va a ser pues la hidroxiapatita. ¿Sí? Y otro de los efectos de acción lenta va a ser que va a estimular a los osteoclastos para que los osteoclastos ya empiecen a destruir el hueso que está en forma de hidroxiapatita y pues empiecen a liberar el calcio a partir entonces de esta resorción ósea. Entonces hay dos efectos. Cuando se secreta la hormona paratiroidea, primero se activan a los osteocitos y estos osteocitos empiezan a soltar lo que va a ser el calcio entonces desde la superficie del hueso. Si eso no es suficiente, hay que estimular a los osteoclastos para que empiecen a los osteoclastos a destruir el hueso y a liberar el calcio entonces que ya estaba fijado en esos huesos. A nivel de lo que va a ser los riñones, va a estimular lo que va a ser la reabsorción también de calcio a nivel de lo que van a ser los túbulos distales y colectores. ¿Sí? Va a aumentar lo que va a ser la excreción renal de fosfato. La vitamina D aumentaba la reabsorción de calcio y la reabsorción de fosfato a nivel de los túbulos. En cambio, la paratormona estimula la absorción de calcio y la excreción de fosfato a nivel renal. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que se produce esta acción de la paratormona. Tenemos nosotros aquí una estructura ósea. Y en esta estructura ósea nosotros tenemos en la superficie lo que van a ser los osteoblastos. Perdón. Tenemos aquí estos osteoblastos. No está pudiendo ver. Estos osteoblastos. Estos osteoblastos que se encuentran por debajo de lo que va a ser el periósteo, hemos dicho que están implicados en lo que va a ser el proceso de remodelación del hueso, de depósito entonces de lo que va a ser el hueso entonces en la superficie por debajo del periósteo, para que el hueso todo el tiempo esté pues remodelándose, cambiando de forma, adaptándose a las fuerzas de tensión a las que está sometida. Entonces viene la paratormona y esta paratormona actúa sobre lo que van a ser estos osteoblastos. Y estos osteoblastos van a ir a producir lo que va a ser entonces unas sustancias que son entonces el ligando para el factor nuclear K, que nosotros lo vamos a poner aquí como RANKL. Entonces, estimula la síntesis de los osteoblastos para producir este RANKL. Este ligando entonces para el factor nuclear K. Y también al mismo tiempo se va a producir lo que va a ser el factor estimulante de colonias de monocitos. Factor estimulante de colonias de los monocitos. Estos dos elementos, el RANKL, el ligando para el factor nuclear K y el factor estimulante de colonias de monocitos, van a ir a actuar sobre lo que van a ser los preosteoclastos y estos entonces se van a unir a lo que van a ser los receptores RANK. Entonces aquí está el receptor que es RANK. Este RANK responde al ligando RANK,
¿sí? Entonces tenemos nosotros que vamos a tener que estos osteoblastos producen lo que va a ser el ligando para el factor nuclear K y el factor estimulante de colonias de monocitos que actúan sobre los preosteoclastos. Y estos preosteoclastos lo que van a hacer es convertirse en osteoclastos que ya tienen una función entonces para degradar el hueso y que pues van a liberar lisosomas que van a destruir entonces lo que va a ser la estructura ósea, favoreciendo lo que va a ser la liberación de calcio. ¿Se entiende este efecto de la paratormona? Sí, Doc, se entiende. Ya. Pero tenemos nosotros también otro compuesto que va a ser la osteoprotegerina. Esto se produce entonces cuando aumentan los niveles de paratormona. Fíjense, la paratormona no actúa directamente pues destruyendo lo que va a ser el hueso, sino lo que utiliza es a los osteoblastos para que estos osteoblastos secreten estas sustancias activadoras de los preosteoclastos. Estos son osteoblastos para que los preosteoclastos se conviertan en osteoclastos. Y estos osteoclastos inician la reabsorción ósea y la liberación de calcio sérico. Pero cuando no hay estímulo de lo que va a ser la paratormona, lo que hacen los osteoblastos es producir la osteoprotegerina. El ligando de la osteoprotegerina lo que hace es actuar sobre estos receptores sobre los que deberían actuar los RANK, los ligandos entonces del factor nuclear K, y lo que hacen es inhibir que este factor nuclear, este RANK, se una aquí. Porque ¿quién se ha unido? La osteoprotegerina. Y entonces no se produce lo que va a ser la formación de los osteoclastos a partir de los preosteoclastos. Y por lo tanto no va a haber reabsorción ósea. Entonces esta osteoprotegerina es un factor importante entonces para impedir lo que va a ser la resorción ósea en caso de que pues no sea necesario la liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo. Entonces ese es el elemento importante. Dice que hay algunas hormonas como van a ser los estrógenos, por ejemplo, que estimulan la producción de lo que va a ser la osteoprotegerina. Por eso es que a una mujer no le da osteoporosis antes de lo que va a ser la menopausia. Cambio pasa la menopausia, no hay estrógenos, ya no se sintetiza la osteoprotegerina normalmente y pues se produce la formación de osteoclastos y estos osteoclastos degradan lo que va a ser el hueso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta o no? Creo que no, doctor, está bien. Ya. Entonces, cuando nosotros pues vamos a ver el control de la secreción de la paratormona, entonces básicamente sabemos que cuando hay una reducción de lo que va a ser el calcio sérico, este va a ir a estimular a lo que van a ser entonces las células de las glándulas paratiroides para que éstas produzcan lo que va a ser la paratormona. Y los efectos de la paratormona, hemos dicho entonces nosotros que van a ser el estímulo de lo que va a ser la reabsorción de calcio a nivel intestinal, aumento de lo que va a ser la reabsorción de lo que va a ser el calcio a nivel de lo que van a ser los túbulos renales a través de la acción de lo que va a ser la vitamina D. Y va a haber una excreción de lo que va a ser el fosfato, ¿sí? Y tenemos también que se estimula lo que va a ser la reabsorción ósea para pues normalizar los niveles de calcio sérico. Pero cuando hablamos nosotros de lo que va a ser el metabolismo, de lo que va a ser, o perdón, el depósito de calcio
a nivel de lo que van a ser los huesos, también tenemos que hablar nosotros de un elemento importante, que es el pirofosfato. ¿Se han preguntado ustedes por qué solamente los huesos tienen el depósito de calcio y por qué no se calcifican los músculos, por qué no se calcifica la piel, por qué no se calcifican los órganos internos? Eso se debe principalmente a que nosotros tenemos pues el pirofosfato, que es un inhibidor de lo que va a ser el depósito de calcio en los tejidos. Este pirofosfato no deja que se deposite el calcio en tejidos que no tengan esta estructura ósea. Incluso el hueso tiene lo que va a ser el pirofosfato. Pero resulta que el hueso tiene otro elemento, otra enzima, que es la fosfatasa alcalina no específica de tejidos. Entonces, la fosfatasa alcalina lo que hace es pues inhibir la acción del pirofosfato y por lo tanto a nivel del hueso sí va a haber depósito de calcio. Pero a nivel de otras estructuras no, el pirofosfato no va a dejar que se deposite el calcio en otras estructuras que estén sanas. Pero cuando se destruye algún tejido, cuando hay alguna lesión, pues vamos a tener nosotros de que pues puede afectarse la actividad del pirofosfato y puede estimularse lo que va a ser el depósito de calcio a nivel de las estructuras entonces que se han dañado. Por ejemplo, digamos un músculo desgarrado puede terminar calcificándose, un tendón que haya sufrido alguna lesión no va a tener la actividad del pirofosfato y se va a empezar a calcificar. Podemos tener pues la formación de lo que va a ser o el depósito de calcio dentro de lo que van a ser los hematomas, por ejemplo, por déficit de este pirofosfato. Entonces, esa es pregunta de examen. ¿Cuál es entonces la enzima que se encarga de inhibir lo que va a ser el depósito de calcio en los tejidos que no vayan a ser tejidos óseos? La fosfatasa alcalina. No. Pirofosfato. El pirofosfato. Este pirofosfato inhibe el depósito de calcio en estructuras no óseas. Y resulta que el hueso también tiene pirofosfato, pero en el hueso este pirofosfato va a ser inhibido ¿por qué elemento? Por la fosfatasa alcalina. De ahí que la fosfatasa alcalina pues se eleva cuando hay una mayor actividad entonces de lo que va a ser los osteoclastos, hay mayor actividad de lo que van a ser los osteoblastos en un remodelado óseo, entonces la fosfatasa alcalina va a inhibir lo que va a ser el pirofosfato para que se deposite calcio en los huesos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una disminución de lo que va a ser la fosfatasa alcalina, el pirofosfato no dejaría que se vaya a depositar calcio en los huesos. ¿Y cómo serían nuestros huesos? ¿Qué pasaría con el depósito de calcio en los huesos? Que los huesos no se van a calcificar porque no va a haber depósito de calcio en esos huesos porque la fosfatasa alcalina debería inhibir al pirofosfato. ¿Y qué pasaría si más bien nosotros tuviéramos un exceso de actividad de lo que va a ser la fosfatasa alcalina o de otros elementos que vayan a inhibir al pirofosfato? Tendríamos una calcificación excesiva o de repente tal vez tendríamos nosotros la calcificación de estructuras no óseas como que están asociadas a los huesos como los ligamentos o los tendones.
Hasta aquí vamos a quedar. Vamos a ver luego lo que es la calcitonina y lo que van a ser los trastornos, entonces, en el equilibrio de lo que va a ser el calcio. Van a poner sus nombres entonces en el chat, si no hay preguntas, y nos vemos la siguiente clase. Ok, Doc, hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Y hasta luego. Doctora, Doc. Sí, te escuchas, Necker. Doctora, disculpe, podría hacerle una pregunta, sino que tal vez he escuchado mal, pero lo tengo anotado así. Mencionó que la vitamina D era esteroidea porque derivaba del colesterol y tenía sus receptores en el núcleo, pero las esteroideas no tenían sus receptores en el citoplasma y los de la tirosina eran en el núcleo. Sí, no, o sea, solamente les hice referencia de que como tienen los receptores a nivel intracelular, o sea, las hormonas esteroideas tienen sus receptores sí en el citoplasma, ¿no ve? Pero les dije, si tiene que atravesar y tener el receptor en el núcleo, entonces, ¿qué tipo de hormona es? Tiene que ser una hormona esteroidea para que atraviese la membrana, para que pueda penetrar lo que va a ser el citoplasma. Núcleo, ¿no? Por su Entonces, unión a la proteína claro, o o sea, algo así. tendría que... No, 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 no. Cuando hablamos de las hormonas esteroideas, estas hormonas esteroideas dice en el libro que pueden tener sus receptores en el citoplasma o en el núcleo, ¿no ve? Porque pueden atravesar lo que va a ser la membrana celular. Y es el caso de la vitamina D. Es una hormona que, como es una hormona esteroidea, pues no tiene su receptor en la membrana celular, sino tiene su receptor dentro de lo que van a ser, pues la membrana nuclear más bien. Entonces, la característica entonces su estructura liposoluble le permite llegar hasta ahí, ¿no? Si fuera entonces proteica, no podría, tendría que tener receptor en la membrana. Ya, ya está. Esa duda no más tenía. Muchas gracias, Doc. Ahora creo que voy a preparar un resumen para la siguiente clase porque creo que no nos hemos acordado de las funciones del... Un poco. Sí, No, sí. hemos avanzado tanto casi en el primer semestre, ¿no? El anterior semestre hemos estado viendo el calcio del retículo sarcoplásmico, de los túbulos transversos. Estamos, como se dice, con un poco cojos. Aunque no sé, Pero lo también que no además, repasamos. sí, No, voy a ordenar, es que he sacado de las diapositivas, está en el orden del libro y en el orden del libro también está como que picoteado en algún lado, por aquí, por allá, entonces voy a tratar de corregir eso ya para está. el lunes. Lunes. Nos vemos entonces en la clase práctica. Ya estará. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.